no es cierto que el nivel de endeudamiento que tienen las administraciones sea en España un nivel de endeudamiento que no sea asumible. Americanos e ingleses tienen un endeudamiento mucho mayor que nosotros. La mayor parte de los países europeos tienen un endeudamiento mucho mayor que España. En España el gran problema es la deuda privada, la que tienen particulares y la que tienen empresas y la que tienen bancos. O sea, nuestro endeudamiento en España es privado, no es público. Se ha hecho todo un... Y además es una batalla que estamos perdiendo en explicar a los ciudadanos, ¿no? Se ha puesto en el disparadero a los políticos, a las autonomías, a los partidos, son los derrochadores, cómo gastan. Por aquí no se dice, es que hay que ver cómo gastan las comunidades, pero es que el gasto de las comunidades. El último presupuesto que hicimos nosotros, 70% era gasto social. Fue el porcentaje más alto de la historia de Asturias en gasto social. El 70% del presupuesto era gasto social. Es que 1000 y bastantes millones son sanidad. Sanidad es un... Pero cuando estamos hablando de hay que ver cómo gastan los políticos, hay que ver cómo gastan las comunidades autónomas, hay que ver cómo gastan los ayuntamientos. Mira, Aurelio, si no hubiese sido por el salario social, es que esta comunidad hoy día es un solar. Y eso lo hizo, eso es una idea de Izquierda Unida. No, y el Partido Socialista siempre estuvo a retrancas. En los consejos de gobierno siempre tuvimos discusiones porque, sobre todo el presidente diciendo, esto no es subjetivo, esto cuidado, esto a ver a dónde queréis que llegue. Bueno, porque ya es verdad que los 2 últimos años eran muy duros los presupuestos, porque es verdad que habían caído los ingresos. La pescadería que se muere por la actividad económica, caen los ingresos, bueno, pues todo la pescadería que se muere. Pero yo creo que de las primeras cosas que habría que deshacer es que no es cierto, hombre, que es verdad que hay gasto superfluo, que hay anécdotas, que hay sinvergüenzas, que hay gente que tendría que estar en la cárcel, que eso es una minoría, no es una mayoría, pero que todo eso es verdad, pero que todo eso no hay que sacarlo de contexto. Todas esas cosas hay que sacarlo de contexto. Y que si Marea hay unos cuantos políticos corruptos, hay muchos miles de políticos y de gente que están en los partidos que ni son corruptos, ni cobran, gastan su tiempo, pegan carteles. Es decir, porque aquí hay la creencia de que todo el mundo es corrupto, que todo el mundo tiene algún interés, y no es cierto, no es verdad. Después las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen gastos que son absolutamente imprescindibles para las personas. Cuando vamos a recortar otro tópico, los funcionarios son todos vagos, maleantes, y había que echarlos. Yo he estado en la administración y funcionarios hay de todo, buenos, malos y regulares. Hay gente que se quedaba por las tardes a currar y no cobraba un duro, por supuesto, ni una euros ni nada. Y que cuando necesitabas algo, pues lo hacían, lo acababan, te lo daban, sin problema. Yo he encontrado todos los niveles, malo, bueno, regular. Pero otro tópico, todos los funcionarios había que echarlos a la calle. Y cuando estamos diciendo todos los funcionarios, estamos diciendo también médicos, maestros... Porque médicos y maestros es la parte mayor de funcionarios que tiene el Principado, ¿no? Lógicamente, no son guardas forestales, ni guardas de nada, no tal, ¿no? Por lo tanto, yo creo que un tópico muy potente que habría que deshacer es que las administraciones públicas son caras, son tal, y el déficit público, y que lo que han endeudado a España, no. La crisis la ha motivado el sector financiero y en España particularmente y de forma muy acusada la burbuja inmobiliaria. Esos son los primeros responsables de la crisis, los bancos. Entonces, el problema son las comunidades o los ayuntamientos que han gastado. Digo, oiga, no. ¿Por dónde empezó la crisis? Empezaron algunos diciendo que había que refundar el capitalismo. Sarkozy y otros. Diciendo, es que esto del capitalismo no funciona, ¿no? Y después yo creo que otro elemento al que hay que combatir también, y que creo que la decisión está tomada, es que nosotros para competir, para vender más y mejor, la única salida que tiene España es, una vez que no estamos en la peseta y no podemos devaluar la moneda, devaluar los salarios. Es decir, que las empresas vuelvan a tener más capacidad de competir sobre la base de volver a recuperar beneficios, y esa base de recuperación de beneficios tiene que hacerse fundamentalmente sobre la base de la devaluación de los salarios. Es decir, los españoles corremos el riesgo de salir de la crisis un 20 o un 30% más pobres. Cuando digo los españoles, digo, claro, los curritos, los asalariados, los que tienen no. Y ir calculando. Los funcionarios un menos 5, menos consumo, 0%, los convenios están haciendo al 0%, algunos ni a esos. La reforma permite bajar los sueldos con absoluta facilidad para las empresas, y yo creo que hay quien ha teorizado que volver a ser competitivos una vez que ha fallado, y parece que para muchos años, el modelo del ladrillo, pasa porque nuestras empresas puedan competir más en el exterior, y para competir más en el exterior, pues como China,
a salarios más reducidos, más horas de trabajo y menos de salario. Y ese es el modelo. Y en ese modelo es lo que tú dices, volvemos muchos años atrás. Volvemos muchos años atrás y sobre todo volvemos a la inseguridad, ¿no? Es decir, por una parte adelgazamos el sector público, probablemente el estado de bienestar con el sector público, es decir, un estado que gasta menos, no va a necesitar recaudar mucho más porque se pretende que gaste mucho menos, no es necesaria la reforma fiscal porque si voy a gastar menos, no tal, yo voy a optar por reducir estado de bienestar por un lado, eso es menos gasto público, y después dos, voy a tener una estructura salarial más baja que me permita competir mejor. Pero eso, claro, es abandonar cualquier modelo diferente de crecimiento, de I+D+I, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Eso es un pequeño desastre, pero eso es lo que hoy es dominante en nuestro país, no nos equivoquemos. Y no salimos, hasta el Fondo Monetario Internacional dice que así no salimos, que entra toda Europa en recesión, que no salimos de la crisis. Con estas políticas no salimos de la crisis, pero son las políticas que imponen Merkel y Sarkozy. ¿Esperanzas? Hombre, pues que en Francia hubiera un vuelco electoral y que el que llegara no compitiera con Sarkozy en abrazar a Merkel antes, ¿no? Supone que el que llegara al Partido Socialista, ¿no? Pero claro, es que es un desastre, es una política muy definida por Alemania y por Francia, donde se sitúa como prioridad el pago del déficit, fundamentalmente porque la deuda está fundamentalmente con bancos alemanes y franceses, y por lo tanto aquí lo fundamental es pagar la deuda. Oiga, haga usted eurobonos, no, porque eso socializo la deuda. Y yo no quiero socializar la deuda. Oiga, ¿por qué? Yo lo planteaba recientemente, ¿por qué el Banco Central no es el que compra más deuda? Que deja a los bancos al 1 y después los bancos la compran a los estados a 4 o 5 tal. Quizá no, porque esto cualquiera se pilla, ¿no? Desde la perspectiva alemana y francesa, cualquiera se pilla. Aquí lo que hacen españoles, griegos y no sé qué más es socializarnos la deuda entre todos y no, que la paguen.